Bienvenidos, amigos de la tradición católica, a este encuentro ya en los finales con Lutero el monje maldito, analizando sus consecuencias, analizando lo que surgió a partir ya de la idea y de la disposición casi diabólica de Lutero a trasuntar la historia, a dividir la Iglesia, a quebrar Europa. Hemos dicho en nuestro capítulo precedente, hemos hablado acerca de los prolegómenos de la Reforma Católica, y sería en verdad inadecuado hablar de que justamente fue Lutero quien desencadenó el proceso llamado Contrarreforma. Ha habido antecedentes, pero ¿cuáles fueron estos antecedentes? Ya a principios del siglo XVI, antes de que Lutero comenzara a sacar las uñas, se dejaba percibir en muchas partes una ansia de renovación, un deseo de ir nuevamente a las fuentes de la espiritualidad y del Evangelio. Y esto puede verse ante todo entre los mismos papas. Podemos destacar la figura de Adriano VI, quien tomó medidas de reforma y trató enérgicamente de ponerlas en práctica. Algo semejante también podemos afirmar de Paulo III, de la familia de los Farnesio. Si bien era un hombre del Renacimiento que llevaba una vida poco edificante, luego cambió y se entregó con fervor a la obra de la Reforma, entendiendo que para ello debía comenzar por la curia romana. Decidido a concretarla, llamó en su ayuda a una pléyade de hombres eminentes y decididos partidarios del emprendimiento, erigiendo una comisión de reforma para que redactara un plan completo y detallado. Dicha comisión hizo público un dictamen donde se afirmaba de manera contundente la voluntad de la reforma. Fue este Papa, Paulo III, quien dispondría la celebración de un concilio como necesario para completar la reforma de la Iglesia. Entre los precursores de Trento se cuentan también varios obispos. En relación con el deseado retorno a la fuente escriturística, recordemos cómo antes de que Lutero tradujera al alemán el Nuevo Testamento, ya en España Cisneros había hecho componer y publicar una Biblia políglota, pero aquel gran cardenal no se limitó a ello, sino que con el apoyo de los reyes católicos inició una espléndida reforma, claro, totalmente católica. Él mismo en persona fue visitando todos los monasterios de Castilla, invitándolos a reformarse. Otro de los grandes prelados también en España fue Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, un predicador tremendamente elocuente, que Carlos V lo llevó al púlpito de su corte, pero al mismo tiempo reformador, eficaz. En la vida se lo llamaba el nuevo apóstol de España. A estos grandes obispos españoles se debe el hecho de que las innovaciones protestantes no encontraron terreno propicio en nuestra madre patria. También en Italia encontramos obispos reformadores. Nombremos entre otros a Ghiberti, obispo de Verona, quien logró en su diócesis una conversión generalizada. Predicando con el ejemplo, este santo varón vivía en su palacio como si fuera un monje. Siempre en camino, recorrió todas las parroquias de su diócesis, removiendo a los sacerdotes indignos y animando a los remisos. Así logró que su clero volviera a la moral y a la disciplina, con el consiguiente progreso entre el pueblo cristiano. Cuando tenía que ausentarse, encargaba a un grupo de vicarios foráneos que hicieran cumplir sus disposiciones previamente distribuidas en el clero. Dichas disposiciones fueron tan atinadas que muchos de sus artículos pasaron literalmente a los cánones del Concilio de Trento. Así como en España e Italia, hubo también grandes obispos en Alemania e Inglaterra. Igualmente, desde el interior de las órdenes y congregaciones religiosas, tan cuestionadas luego por Lutero y sus secuaces, brotaron en las primeras décadas del siglo XVI
varios conatos de renovación. Casi no hubo orden antigua que en los 40 años que precedieron al Concilio de Trento no se autorreformara, cuando era necesario hacerlo. El proceso fue casi el mismo para todas ellas. Un hombre de Dios suscitaba en el seno de la orden, roída por la decadencia, un grupo nuevo de estricta observancia, resuelto a retomar a los orígenes, al carisma fundacional, para volver a vivir en total fidelidad la regla primitiva. Tras diversas dificultades, el pequeño grupo llegaba a prosperar y a imponerse. Veamos lo que sucedió en las ordendicantes, de las que se burló tan tremendamente Lutero. Los dominicos se pusieron al trabajo sobre todo en el campo intelectual, como se mostró especialmente en España, donde Fray Francisco de Vitoria, maestro de Salamanca, dejando de lado ciertos barroquismos escolásticos, logró que el tomismo floreciera. Sus discípulos, Melchor Cano y Domingo Soto, continuaron su obra. También este anhelo reformador se manifestó entre los franciscanos, con los frailes llamados recoletos. El más célebre en España sería San Pedro de Alcántara, a quien Santa Teresa tomó por consejero cuando se propuso reformar el Carmelo. Luego vendrían los capuchinos. Hacia el año 1530 apareció un nuevo tipo de religiosos que eran los llamados clérigos regulares. Aún siendo religiosos, vivían en medio de los sacerdotes diocesanos, sin la obligación del coro y dedicados al apostolado. En esta corriente debe incluirse el proyecto fundacional de San Ignacio, que comenzó a gestarse desde 1521. Sin duda que, cuando estuvo estudiando en París, ha de haber oído hablar de la aparición de los luteranos y de sus esfuerzos por esparcir las nuevas ideas. Pero la decisión de fundar un nuevo instituto religioso, la Compañía de Jesús, no provino de dicho conocimiento, sino de las mismas entrañas del espíritu evangélico que lo alimentaba y de su ansia de reforma que fue anterior al protestantismo. Señalemos también cómo, el mismo año de la rebelión de Lutero, se constituía una hermandad de eclesiásticos y laicos con el fin de despertar en el pueblo el espíritu cristiano. Fue el llamado Oratorio del Amor Divino, en base al cual se formó la Orden de los Teatinos por iniciativa de San Cayetano. Un historiador dice de ellos: para mejor atraer a interesar a los legos, sus miembros trataban ante todo de celebrar el santo sacrificio de la misa como centro de la vida religiosa, con la mayor dignidad y solemnidad que fuese posible. En Roma, en ninguna otra parte como en los teatinos, se celebraba el culto con mayor decoro y solemnidad. Los sermones eran bien preparados, sólidos, persuasivos y fervorosos. También para el clero, su celo por las almas y su desinterés constituían un poderoso estímulo, despertaban y acrecentaban el amor al estudio y a las prácticas ascéticas. Cuán poco se conoce de la obra de San Cayetano, reducido por estas horas solamente a un culto popular. Podríase decir que el gran mérito del Concilio de Trento fue haber dado una forma oficial, completa y definitiva para este vasto movimiento de reformas que se había ido gestando en el seno de la Iglesia cada vez con mayor vigor y que se daba, si no concomitantemente, anteriormente a el desastre de Lutero. Todas estas manifestaciones de despertar religioso significaban que la Iglesia, a pesar de las graves deficiencias de sus miembros, no estaba muerta ni mucho menos, y al tiempo en que a raíz del luteranismo tanto frailes, sacerdotes, religiosas, rompían con el compromiso de sus votos y volvían al mundo que habían antes abandonado para entregarse a Dios, nuevas falanges de hombres y de mujeres enamorados de la Iglesia se apretaban más en torno a ella. Por aquí, pregúntase Hilaire Belloc, ¿por qué, más allá de estos intentos de renovación,
Se esperó tanto y no se convocó de inmediato el deseado concilio que preparase la restauración de la Iglesia enferma. El pensador inglés nos adelanta 3 razones. La primera es que la organización oficial de la Iglesia en cierta manera se había anquilosado. Una grande y generalizada corrupción la había vulnerado sobremanera, dejando en los labios un cierto gusto a escepticismo y una indiferencia crecientes. No solo la moral estaba muy debilitada, sino que el conjunto se encontraba entumecido y atrofiado. Frente a la decrepitud espiritual y psicológica de tantos de sus miembros, el ataque exterior se mostraba juvenil, enérgico, explosivo. Según todas las apariencias, la reforma desde adentro, fuera de la esperanza que podían despertar algunos grupos selectos, siempre se mostraba menos que imposible. Los enemigos de la Iglesia no hubiesen triunfado tanto si los funcionarios eclesiásticos de principios del siglo XVI, tocados por ese espíritu decadente del renacimiento mundano, se hubiesen adelantado para denunciar sus propias culpas, esa vida frívola, esas costumbres impuras, etc. La segunda razón que da Hilaire Belloc se deriva de la primera. Está relacionada con ella y es que las iniciativas de los protestantes iban hacia adelante con el fervor que suelen experimentar los que quieren crear algo nuevo. Un odio intenso y apasionado los guiaba. Ahora bien, lo que está establecido desde hace tiempo siempre tarda en despertar para su defensa. Los argumentos claros y convocantes parecían pertenecer inicialmente al enemigo. La tercera razón, finalmente, está también en conexión con las otras dos. El evidente debilitamiento de la gente de la Iglesia, vueltos muchos de ellos meros funcionarios, fue lo que proporcionó su oportunidad al enemigo. El entramado eclesiástico oficial de la Iglesia, gravemente enfermo desde fines de la Edad Media, debía recobrar su salud antes de encontrarse capacitado para enfrentar con éxito esta tremenda ofensiva que venía desde afuera. De hecho, cuando se notó que la tormenta se iba tornando borrascosa, es decir, pocos años después del tumulto inicial que originó la protesta de Lutero, la primera idea que se le ocurrió al papado fue la de un concilio. Mucho antes de que se decidiera su convocatoria, Carlos V había sugerido la ciudad de Trento como el lugar más adecuado, ya que se encontraba ubicada en un punto ideal entre Italia y Alemania. ¿Por qué esa idea no se concretó, sino que quedó flotando en el aire y solo se llevó a cabo 40 años después de la primera propuesta del gran emperador? Bueno, algunas razones ya las hemos mencionado. Mientras tanto, los acontecimientos políticos se habían puesto espesos. Alemania se encontraba dividida en dos partes, una de las cuales, la reformada y anti-imperial, estaba dispuesta a negociar sin escrúpulos con todos los enemigos de Carlos V, cualesquiera fuesen. De hecho, los príncipes protestantes no cesaban de tejer alianzas, aunque envalentonados por Francisco I, que les envió un embajador, y por Enrique VIII, que les concedió subsidios. Sin embargo, no se decidieron a entrar en acción.
Indudablemente fue el Concilio de Trento el que dio una forma oficial y completa al movimiento de reforma que se había ido manifestando ya en el seno de la Iglesia, cada vez con una insistencia mayor. La Reforma Católica se impuso una triple finalidad: impedir mayores pérdidas a la Iglesia, reconquistar los territorios amputados por el protestantismo y, en cuanto a la Iglesia misma, eliminar o alejar de ella todo lo que pudiera favorecer la herejía y la apostasía. Dijimos ya, fue Paulo III, el hombre providencial que dio los primeros pasos para la realización del gran acontecimiento. Fue creado cardenal por Alejandro VI, llevaba una vida bastante disipada, pero después, cuando fue ordenado sacerdote y luego obispo, se entregó de lleno a sus deberes pastorales, volviéndose decidido defensor de la verdadera reforma. Siendo papa, comenzó por reformar la curia romana y ulteriormente, contra el parecer de casi todos los cardenales, se resolvió a convocar el concilio, como en efecto lo hizo por una bula en el año 1536. Si tantas dificultades se presentaron para su convocatoria, fácilmente puede comprenderse que no habían de faltar tampoco durante su celebración. El concilio comenzó primero en la ciudad de Vicenza, pero luego, por razones de fuerza mayor que sería largo de explicar aquí, se trasladó a la ciudad de Trento. Era esta una ciudad imperial, pero situada lo suficientemente cerca de la frontera italiana como para tranquilizar las peores aprensiones del Papa. La historia del concilio fue muy movida. Durante su transcurso hubo pestes, interrupciones y varios períodos. En el segundo de ellos acudieron, a instancias de Carlos V, que todavía estaba en el poder, algunos protestantes, representados por delegados de 3 príncipes de esa confesión y de 6 de sus ciudades del sur de Alemania. Pero las negociaciones llevadas a cabo con ellos no obtuvieron ningún resultado. Sin duda, concilios han habido más brillantes por su marco exterior y más grandes por el número de participantes, pero ninguno tan necesario, tan positivo y de efectividad tan amplia como el Santo Concilio de Trento. Desde el comienzo se propuso una cuestión fundamental. ¿Qué urgía más? ¿Fijar el dogma o reformar la disciplina? Carlos V hizo saber por medio de sus representantes que a su juicio era preferible tratar primero los temas disciplinares, lo que podía ser más potable a los protestantes, ya que una condena sin apelación de sus doctrinas hubiera retraído demasiado a los propulsores. Otros opinaban que era mejor explicitar primero el dogma, que había sido lo más cuestionado. Otros finalmente decían que había que atender los 2 temas a la vez. De hecho, se prefirió dar pábulo a esta última opinión. De ahí que encontremos en el concilio definiciones dogmáticas y decretos de reforma. Las definiciones dogmáticas se refieren principalmente a aquellas verdades reveladas que la reforma protestante se obstinaba en atacar: las fuentes de la fe, la doctrina del pecado original y de la justificación, el valor de las buenas obras, los sacramentos, etc. Estas decisiones se presentaban en forma de cánones o fórmulas breves que definían con la mayor precisión el dogma de que se trataba, especialmente en sus puntos más controvertidos por aquellas horas, seguidos, claro, como debe hacerse en un concilio, de anatemas para quienes se empeñaran en sostener lo contrario, es decir, condenas. El concilio tendría siempre en el horizonte la posible vuelta de los protestantes al redil. Si bien la respuesta de los mismos sería negativa, frustrando esta aspiración, sirvió al menos para consolidar la unidad doctrinal de la Iglesia, exponiéndose las verdades de la fe en fórmulas claras, firmes, de fácil comprensión. Por eso justamente es tan anómalo el Concilio Vaticano II, que fue todo lo contrario: definiciones ambiguas, liberales, difíciles de memorizar y de leer.
En cuanto a los decretos de reforma, de aquella reforma tan ardientemente deseada, eran de índole disciplinar y no estaban seguidos de censuras. Así pues, con los decretos dogmáticos por una parte y con los de reforma por otra, realizó el concilio la obra que entonces se necesitaba. Ciertamente no pudo ya impedir que quedara roto el bloque de la cristiandad, pero con sus decretos dogmáticos puso un muro firmísimo en defensa del patrimonio doctrinal católico, y con los decretos de reforma contribuyó eficazmente a la completa renovación de la Iglesia, la cual inició desde aquel instante un movimiento de avance y de reconquista. No fueron numerosos, por cierto, los padres conciliares, pero varios de ellos, aparte de los legados, eran figuras de extraordinario relieve. Así, por ejemplo, el afamado obispo de Jaén, Pedro Pacheco. Lo mismo se diga de Tomás Campeggio, profundo conocedor de los asuntos alemanes, en razón de sus repetidas legaciones. Otro tanto de los dos teólogos pontificios, Pedro Laínez y Alfonso Salmerón, miembros ambos de la recién fundada Compañía de Jesús, y de los dominicos ya mencionados, Melchor Cano y Domingo de Soto. El papel de los españoles fue notabilísimo, tanto que algunos denominan a Trento el Concilio Español. Respecto del método de trabajo, se declaró que ante todo se anunciarían los temas por discutir, cuyo elenco haría llegar al Papa a través de los legados pontificios. Estos temas habían de pasar por 3 estadios. Ante todo, el de las comisiones de teólogos, en sesiones privadas, donde debían ser ampliamente debatidos y elaborados hasta llegar a las primeras conclusiones. En un segundo nivel, aquellas conclusiones pasaban a las congregaciones generales, en las cuales tomaban parte los católicos y embajadores de los príncipes católicos. Allí eran examinadas y discutidas de nuevo hasta que se llegase a una conclusión definitiva. Finalmente llegaban las sesiones públicas, se proclamaban solemnemente dichas conclusiones. No voy a entrar en detalles acerca de las distintas etapas del concilio, que conoció notables sobresaltos, a veces por razones ajenas a él, incluso hasta una interrupción de 10 años entre sesión y sesión. El primer tema dogmático tratado versó sobre las fuentes de la revelación. La materia era fundamental, ya que los protestantes establecían la Sagrada Escritura como principio básico y único. Leer la Biblia y meditarla, interpretándola cada uno por sí, era suficiente para conocer el contenido de la fe, decían los protestantes. A esto el concilio respondió que son 2 las fuentes de nuestra fe, la Escritura y la tradición, ambas fuentes igualmente necesarias. La primera queda allí indicada con toda precisión. Se señala cuáles son los libros canónicos, es decir, los auténticos. Esto para salirle al paso a los novadores que intentaban eliminar ya algunos textos de la Escritura e incluso hasta algunos de sus libros completos, como la Epístola a Santiago. Luego viene un decreto a la vez doctrinal y práctico, que contiene una serie de disposiciones sobre el texto de la Sagrada Escritura, su interpretación y su uso. En medio de las diversas disposiciones sobre el texto de la Escritura, se declara como texto oficial la llamada Vulgata, obra ilustre de San Jerónimo, quien había traducido el texto original al latín. La versión definitiva saldría a la luz en 1592. Se declara que nadie puede interpretar a su modo el libro sagrado, ni en materia de fe y costumbres atribuir a la Escritura otro sentido que el que le ha dado y le da la Santa Iglesia Católica. También la tradición está expresamente colocada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Finalmente, el concilio estableció algunas disposiciones sobre la edición de los libros sacros y otros libros de teología. Se quería poner coto así al abuso que se había introducido en la publicación de esta clase de obras, llevando confusión a los fieles. En otra sesión se promulgó el decreto dogmático sobre el pecado original, sustentado especialmente en el pensamiento de San Agustín.
En dicho decreto se declara al comienzo la ocasión que lo motiva, que justamente era la renovación de los antiguos errores, como se veía, y los que habían surgido recientemente. Se explica luego allí lo que es el pecado original y cómo se transmite de generación en generación, no por simple imitación, sino por herencia, ya que todos nacemos con él. Se añade que este pecado no puede lavarse con ningún acto de voluntad, sino solo con los méritos de Cristo que se aplican por medio del bautismo. Finalmente define el concilio que la gracia que confiere el bautismo perdona toda la culpa del pecado original. No solo cubre los pecados, los quita realmente y los hace desaparecer. Con ocasión de esto, algunos quisieron afirmar como excepción al carácter universal del pecado original la Inmaculada Concepción de María, pero ante la opinión negativa de varios padres conciliares, se desistió por el momento de dicho propósito. En cuanto al decreto de reforma, contiene dos temas fundamentales estrechamente relacionados entre sí: la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la teología por una parte, y la predicación por otra. Considerando la acusación protestante de que la Iglesia había abandonado la enseñanza y el conocimiento de la Escritura, se prescribe a los prelados establecer cátedras de teología y de Sagrada Escritura en todas las catedrales y casas religiosas, debiendo enseñar asimismo a los fieles en general. En lo que toca al segundo tema, se inculca a los obispos el deber primordial de la predicación, que deberán cumplirla por sí mismos. Solo en caso de que estuvieren legítimamente impedidos, podrán ser suplidos por personas idóneas, elegidas para este fin. Tratóse luego de la justificación. Bueno, este era el punto candente de toda la Iglesia. Más allá de refutar la doctrina protestante, dependía de este punto toda la obra de la Reforma Católica. Como señala el padre Bernardino Llorca, justamente en esos momentos en que el emperador entraba en combate con los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda, un combate que terminó con la victoria de los católicos, un ejército selecto de teólogos y obispos entablaban en Trento la más decisiva batalla contra la ideología protestante, hasta llegar a la victoria que supone este decreto sobre la justificación. Lutero y Calvino no confiaban de modo alguno en el hombre. El concilio sí, porque sabía que el hombre lleva en sí una imagen inefable, que por muy desfigurada que esté, no ha quedado anulada, como le sucedió a aquel hombre de la parábola que bajaba de Jerusalén a Jericó. No fue muerto por los que lo asaltaron, sino que solo quedó malherido. Ello no quiere decir que el hombre esté indemne del pecado, como lo señaló reiteradamente el concilio cuando trató del pecado original, sino que ha quedado, según la célebre expresión de San Agustín, herido en lo natural, despojado en lo sobrenatural. Lo que Dios le pide al hombre es que coopere en la obra de su salvación, ya que no es un ser inerte. Lo hará sabiendo muy bien que su esfuerzo es vano sin la gracia, pero también que no le será negada esa gracia si permanece abierto a ella. La fe sola no basta, son necesarias las obras. Un cristiano culpable de pecado mortal, aunque conserve la fe, se halla privado de la gracia. La justificación no se obtiene, pues, por la sola fe, y menos aún por la mera convicción de estar justificado, cubierto con la sangre de Cristo, aunque permanezca interiormente muerto, como proponía Lutero. La justificación exige conjuntamente el esfuerzo del hombre, su libre albedrío y la acción de la misericordia divina. Junto con la gracia se infunden las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De esta manera se efectúa una verdadera renovación interior del hombre, por la cual de injusto que era, se transforma en justo. No solo es tenido por justo, sino que en realidad lo es. Ni es verdad que Dios, como un terrible tirano, haya creado a unos para ser salvados
y a otros para ser condenados, en virtud de una absurda predestinación. El concilio elaboró también una amplia lista de los errores pelagianos, semipelagianos y protestantes. Este decreto sobre la justificación fue el más trascendente del Concilio de Trento, y por sí solo hubiera compensado todas las penalidades que la gestación del concilio trajo consigo, tanto en su convocatoria como en su desarrollo. Y por eso es tan importante. Enseguida regresamos ya con la última parte de este nuestro trabajo, Lutero, el monje maldito. Una vez terminado el Concilio de Trento, quedaba por dar el paso decisivo, que era su aplicación. 3 papas afrontaron dicho emprendimiento, por lo cual la gente los denominó los papas reformadores. El primero y más importante fue Miguel Ghisleri, que tomó el nombre de Pío V. Era un fraile dominico de intensa vida interior y extraordinario celo por la fe católica frente a las nuevas y deleterias corrientes ideológicas. Desde el principio se entregó de lleno a los 2 objetivos que se habían propuesto: la reforma de las costumbres según los decretos tridentinos y la defensa de la fe combatida en todas partes. En lo que concierne al primer punto, comenzó reformándose a sí mismo, como lo había postulado el concilio, ofreciendo el más vivo y austero ejemplo de espíritu religioso, y esmerándose en preocuparse por los pobres, entre quienes distribuyó las grandes sumas que otros papas habían dedicado a banquetes y fiestas. En el primer consistorio que siguió a su elección, pronunció un discurso realmente definitorio. Dice: «No paralizaremos el progreso de la herejía, sino moviendo el corazón de Dios. Corresponde a nosotros, luz del mundo y sal de la tierra, llevar la caridad a los espíritus y animar los corazones con el ejemplo de nuestra santidad y de nuestras virtudes». Y por cierto que no se quedó en palabras. Pronto Roma supo que el nuevo papa vivía en una celda monacal, no bebía más que agua y se pasaba horas enteras en oración ante el Santísimo. Se abocó a sí mismo al mejoramiento espiritual del pueblo y la reforma de las costumbres, luchando contra las fiestas inmorales y procurando con energía suprimir todo tipo de usura, para lo cual creyó conveniente relegar a los judíos a guetos y barrios propios. La reforma de la curia romana incluyó la supresión total del nepotismo. En adelante, el Papa escogería los nuevos cardenales y obispos, entre los que sobresalían principalmente por sus cualidades morales. Esto fue un golpe de timón decisivo, ya que una buena parte de los dignatarios eclesiásticos se consideraban más como príncipes seculares que como pastores religiosos. Urgió también el Papa el cumplimiento de la ley de residencia de los obispos, en que tanto había insistido el concilio. Se advirtió a los recalcitrantes que si permanecían en Roma corrían el riesgo de ir a parar al castillo de Sant'Angelo, es decir, al calabozo. La providencia le deparó para todo ello el ejemplo admirable de San Carlos Borromeo,
cuya actividad reformadora sirvió de modelo para otros muchos prelados. Al mismo tiempo, el Papa se preocupó por la mejora de las órdenes religiosas. Para dar cumplimiento a los decretos tridentinos, San Pío V llevó a término la redacción y ulterior publicación del célebre Catecismo, conocido como el Catecismo Tridentino o Catecismo de Pío V. De hecho, existían ya algunos catecismos, pero por lo general estaban destinados al pueblo y a los niños. El nuevo catecismo, profundo y claro a la vez, tenía por destinatarios el clero y el pueblo en general. Juntamente con la enseñanza de la verdadera doctrina, debía ordenarse el culto y la liturgia católica. Por ello, siguiendo igualmente el encargo recibido en Trento, quiso San Pío V publicar una nueva edición del Oficio Divino, que necesitaba ciertamente de reforma. Estaba demasiado abultado e incluso contenía himnos mitológicos del gusto renacentista. También promulgó el Misal romano. Hubo además una cuarta publicación de la que se habla menos, entendiendo este gran Papa Dominico que el pensamiento de Santo Tomás podría ser la base más sólida para reedificar la Iglesia. Como una mole estaba frente a dos tempestades, tras proclamar al Aquinate doctor de la Iglesia, dispuso que 2 teólogos preparasen una edición definitiva de la Suma Teológica, de modo tal que pudiera ser enseñada en las universidades. Como vemos, la importancia es total. Pero entre tanto no olvidaba el Papa otros objetivos de su pontificado, cuales eran la defensa de la fe y la respuesta al peligro turco. Para ello tuvo que enfrentarse de manera decidida, ante todo con el protestantismo, que había hecho grandes progresos en Alemania, Suiza e Inglaterra, y amenazaba apoderarse de Francia y de los Países Bajos, y también con el Islam, que acosaba peligrosamente a la cristiandad. En lo que toca a la lucha contra el protestantismo, es evidente que su acceso al trono pontificio levantó un dique de contención al avance aparentemente invicto de los novadores en el centro y norte de Europa, particularmente en los Países Bajos, Francia e Italia. A los príncipes en estado dubitativo los exhortó a definirse de una vez, volviendo plenamente al seno de la Iglesia, a promover en sus países la reforma católica y a luchar con todos los medios a su alcance contra la herejía. En Alemania, Maximiliano II, que parecía inclinado a concesiones ciertamente peligrosas, poniendo en pie de igualdad a católicos y protestantes, fue directamente frenado por el Papa con una amenaza de excomunión. En los Países Bajos, el duque de Alba, que luchaba contra los protestantes, recibió el aliento de San Pío V y su bendición. En Polonia, Segismundo II, cuya situación en el trono era débil, trataba de reconducir a su pueblo a la fe romana. El Papa lo ayudó todo lo que pudo. En todas estas naciones logró su objetivo preparando el posterior contraataque. Mucho más difícil, claro, se presentó la situación en Inglaterra. Como la reina Isabel estaba firme en el trono y no parecía cejar en sus propósitos anticatólicos, el Papa la excomulgó, esperando así quebrantar su poder y ayudar a la resistencia católica. Es probable que la época no estuviese predispuesta para un acto de este género tan del espíritu medieval. Históricamente fue en esos tiempos la única excomunión de un príncipe. Por lo demás, tuvo un efecto contraproducente, ya que la reina se afianzó en el poder, retomando con nuevos bríos la persecución a los católicos. Mucho más eficaz fue la labor de San Pío V en Italia, donde encontró el apoyo de los príncipes, y también en España, donde la Inquisición secundó sus propósitos. Quizás su política fue más exitosa en lo que toca al Islam, ya que logró volcar a una parte importante de la cristiandad en la campaña contra los turcos, envalentonados estos con las grandes victorias de Solimán el Magnífico. Bajo el reinado de su hijo Selim III, se propusieron conquistar la isla de Chipre para invadir después a Italia, con la clara intención de llegar hasta la misma Roma. Ante este peligro, el Papa logró constituir la Santa Liga,
formada por Venecia, España y la Santa Sede. Una flota se reunió bajo el mando de don Juan de Austria, quien el 7 de octubre de 1571 hizo frente a la armada turca en el Golfo de Lepanto. Sobre la proa de la nave almirante, con un crucifijo en las manos, don Juan de Austria en persona dirigía la acción. La flota enemiga fue incendiada o cautivada. A bordo de un navío de los vencedores se encontraba un soldado herido con el brazo dislocado. Era Miguel de Cervantes, quien cantaba con sus compañeros el Te Deum de la victoria. El triunfo fue aplastante, dejando sumamente herido al poder musulmán. Como contrafigura de el monje maldito aparece este santo papa, San Pío V, trayéndonos la alegría, el buen final, dándonos la esperanza necesaria, la confianza en Dios que todo lo puede. Muchas gracias por habernos acompañado en este periplo donde hemos tratado de mostrar la herejía protestante desde sus inicios, a dónde nacieron y a dónde llegaron tras secundar a Lutero el monje maldito. Muchas gracias.